Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy el director de tecnología de Texas Labs y el día de hoy vamos a repetir una sesión que tuvimos el viernes pasado, un tanto acelerada por las condiciones que estamos teniendo ahorita en México y en América Latina. En función de las recomendaciones que nos han dado, que recibimos de todos ustedes, hemos reestructurado esta presentación para lo que son las recomendaciones en tiempos de crisis para la administración de un centro de datos. Entonces, el día de hoy vamos a recapitular esto, lo tenemos de manera más ordenada. Van a participar con nosotros en esta presentación Andrés Parra. Él es ingeniero electricista por la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Andrés es ingeniero con amplia experiencia en el diseño y dimensionamiento de arquitecturas de centro de datos a cualquier escala, modulares y de contenedor. Está certificado por el CTDC y el CDSP por parte de EPI, que son los estándares de la TIA 942. También va a estar con nosotros Joseba Calvo. Ahorita está un problema con su computadora, espero se una con nosotros en unos minutos. Él es el Senior Expert Consultant, Trainer y Auditor de EPI. Tiene una serie de certificaciones que pueden observar en la pantalla. Es también auditor lead en ISO 27001 y él es el responsable de todo lo que es América Latina para lo que es la consultora EPI a nivel de certificación de centro de datos, de seguridad y de protección. Entonces, la plática va a estar de alguna forma estructurada en tres grandes partes. Una es lo que es el plan, la otra lo que son esta parte, cómo se asocia a un proceso de gobernabilidad y de operaciones del centro cómputo que nos platicará Joseba, y recomendaciones muy puntuales que nos va a hacer Andrés respecto a lo que es la operación del centro de datos. Entonces, quiero todo esto de dónde nace. En las últimas últimas 2 semanas, hemos estado en contacto con clientes y uno de ellos es un operador de un centro de datos de buen tamaño. Estamos hablando de más de 4 megawatts de capacidad, y en los intercambios de WhatsApp que tuvimos con él, me indicó, y lo estoy traduciendo aquí en la presentación, nos decía: nos preparamos para sismos, para corte de energía, para disturbios, contamos con redundancia, pero no para algo como esto, ¿no? Y estamos hablando de esa parte del coronavirus, del COVID-19. Dice: pasamos años preparándonos para sismos e inundaciones y no esperamos una pandemia que ha detenido las aduanas, los equipos, los especialistas que han tenido que resguardarse en casa. Y me cerraba la plática diciendo: vale, Raúl, lo que te puedo comentar es que no estamos preparados para un evento de este tipo. Ahora nos damos cuenta que somos vulnerables a los eventos de como lo llaman, de la mano de Dios. Entonces, esto me lo dijo Miguel, y entonces, ¿en dónde estamos? Estamos parados ahorita en un cambio, y ese cambio requiere, ahorita voy a adelantar un poquito, requiere planes. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos en el objetivo del centro de datos? Es confiabilidad. Y esa confiabilidad, pues, para darnos continuidad, el no tener caídas en el centro de datos. Y para tener esta continuidad, desde el punto de vista nosotros, diseñadores, constructores, y que damos mantenimiento al centro de datos, tenemos dos elementos que debemos de considerar. Por un lado, lo que es la parte del diseño y construcción, en donde en el diseño y construcción buscamos un buen desempeño, una alta eficiencia, confiabilidad. Pero una vez que se hable ese centro de datos, pues ya empieza lo que es la parte de operaciones, empieza el día con día, empiezan los cambios, el agregar o quitar servidores, agregar o quitar gabinetes. Entonces ahí hay que tener un plan de operación estándar de cómo se maneja, pero también hay que tener un plan
para las contingencias, ¿no? Y hoy por hoy estamos viendo, hoy por ejemplo en el caso de México se están indicando el gobierno que se tienen que cerrar ya los centros comerciales, se están cerrando negocios, entonces estamos hablando de que esto empieza a cambiar todo el panorama de operación, pues ya de un país, ya no digamos de una ciudad, de un país. Entonces, para este plan de contingencias, ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Entonces, resumiendo, para este momento de contingencia sanitaria necesitamos un plan, necesitamos mantener una comunicación diaria, 1 o 2 veces por día con nuestro equipo de trabajo, materiales higiénicos, refacciones, o por lo menos saber dónde podemos conseguir refacciones y evitar riesgos innecesarios. Vamos a platicar un poquito sobre estos puntos. A nivel de plan, es el plan de acción, y tomando información que he encontrado de varias fuentes, una es el Chase, el otro es Mario Ramírez, que habla sobre planes de acción, menciona que tenemos que contestar 5 preguntas, ¿no? ¿Qué sistemas o procesos se verán afectados en la operación? ¿Quiénes deben ser notificados de todas estas afectaciones, de todos estos cambios? ¿Cuáles acciones deben llevarse a cabo? ¿En qué orden y prioridad? Y esa parte es importante, la parte de orden y prioridad es muy, muy importante porque estamos en una contingencia. Las cosas han cambiado completamente, entonces ese plan estándar de trabajo ya no opera probablemente de la manera como se tenía esperado, ¿no? ¿Dónde operará el negocio o cómo está operando el negocio y cuáles son las circunstancias con las que va a venir operando la gente? Adicional a este plan de acción, hay una parte importante que es el plan de comunicación dentro del equipo, dentro de la empresa y con clientes y proveedores. Creo que en este momento la comunicación es muy importante, una comunicación ordenada. Esta parte de comunicación ordenada implica, primer punto, redefinir la cadena de mando. Ante estos eventos disruptivos en donde ya no están exactamente las mismas posiciones en la oficina, la gente está en casa, etcétera, etcétera, esto cambia la cadena de mando y es muy importante definir cuál es la cadena de mando pensando, por ejemplo, en un centro de datos en donde ya no están todos los elementos que usualmente se encuentran ahí ubicados, sino solamente unos elementos. ¿Cuál es la cadena de mando en esa estructura? Es muy importante definirla y comunicarla. Una vez que se tiene esa cadena de mando, también hay que definir cuáles son los equipos de emergencia y de atención inmediata a esos problemas del centro de datos. Y una vez que se tiene bien claro el punto 1 y 2, eso hay que comunicarlo tanto a los clientes, a los proveedores y empleados de cómo se está redefiniendo esa cadena de valor y cuáles son los equipos de atención de emergencia. Se tiene ya el 1, 2, 3, hay que hacer un ejercicio de simulación y finalmente parte de ese plan de comunicación, ¿qué pasa si por alguna razón se entra en una contingencia total del 100% en donde no hay personal que pueda atender este centro de datos? Entonces tenemos que contar con el apoyo de los proveedores y ahí es importante tener una comunicación con ellos para cuál es su estatus, su capacidad y qué pueden hacer en caso de llegar a ese evento, ¿no? Entonces, en la parte de comunicación diaria, entonces ahorita platicamos del plan. Vamos al punto número 2, que sería comunicación diaria. Es importante tener esa comunicación con el equipo 1 o 2 veces por día. ¿Y qué necesitamos saber? Primero, el estado del equipo. ¿Cómo se encuentra el equipo a nivel funcional, a nivel de salud, a nivel también de motivación para seguir trabajando? ¿Cuál es el estatus de la pandemia? Tenemos que estar atentos de lo que indican el gobierno, las autoridades, de cuáles son las disposiciones que se están haciendo y el estado del negocio, o sea, cómo está operando el negocio en este momento y como las condiciones están cambiando día por día, hora con hora, tenemos que estar al tanto de esa comunicación diaria, ¿no? Una cosa que pues, puede ser relativamente nueva ahora, tenemos que tener materiales higiénicos a la disposición dentro del centro de cómputo, como estas toallas desinfectantes, geles desinfectantes, aerosoles o elementos que nos permitan reducir pues, la posibilidad de contagio por una bacteria, un virus, y en este caso es el virus del coronavirus.
cubrebocas, hay diferentes tipos de cubrebocas, pero aquí lo importante es tratar de minimizar que la saliva o las secreciones humanas puedan quedarse impregnadas en lo que serían los equipos que están dentro del centro de cómputo. Guantes de tipo plástico médico suena muy interesante y es bastante útil porque eso va a ayudar a limitar la limpieza requerida para todo lo que es el centro de cómputo y posteriormente lo que son termómetros de no contacto, ¿no? Para estar verificando a la entrada del centro de cómputo que las personas no presenten temperatura, ¿no? En caso de presentar temperatura, el protocolo indica que no tienen derecho de entrar. Aquí lo importante a recordar es que el centro de cómputo es un elemento totalmente cerrado. Si por alguna forma entra una bacteria, un virus, se queda ahí circulando y entonces vamos a tener que descontaminar todo el centro de cómputo. Y descontaminar todo el centro de cómputo no es algo sencillo. El centro de cómputo en este momento lo debemos considerar como un quirófano, en donde lo hemos visto en películas, lo hemos visto en los hospitales, en donde se trata de que esté siempre limpio. Los doctores, los cirujanos entran con sus batas, con sus cofias, con sus cubrebocas, con guantes, porque hay que mantener limpio ese lugar. Esa es la condición que debemos empezar a pensar en el centro de datos en estas situaciones. Refacciones. Lamentablemente tenemos dos países que están ahorita sufriendo gravemente lo que es la parte del coronavirus. Uno es China, el otro es Italia. China es el gran proveedor de equipos de refacciones. Entonces, sí se esperan retardos en el acceso a esas refacciones a nivel mundial, no solamente en México. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si necesitamos por ahí una refacción, es importante que empezamos a buscarla ahorita para no tener problemas más adelante. Italia lo menciono aquí en esta presentación porque Italia es uno de los líderes en la parte de fabricación de áreas acondicionados de precisión. Muchos de las condensadoras y equipos que se utilizan en los centros de cómputos traen tecnología italiana y el norte de Italia ahorita está en graves problemas y se prevén que pueda haber también problemas de suministro de partes. Estaba leyendo el día de ayer que se prevé una caída del PIB del 10% para este año para Italia, lo cual no es bueno para Italia, para el mundo y para todos nosotros que estamos operando un centro de cómputo. Otra cosa que hay que hacer, pues hay evitar riesgos necesarios. Aquí pongo el ejemplo del triciclo, a lo mejor está hoy por hoy y no se ve bonito a la entrada, lo pusieron con la cadena. No es un proyecto prioritario quitarlo ahorita, ¿no? Lo podemos dejar. Entonces, definir cuáles son los proyectos críticos, los proyectos no críticos. Y otra cosa importantísima que pongo en letras negrillas es la parte de controlar el flujo de dinero interno y de los proveedores. Algo que es crítico en este momento es la parte de mantener el flujo tanto de la empresa como de los proveedores que nos apoyan. Entonces, hay que cuidar todos esa parte de dinero. Hay mucha gente que va a depender de mantener un buen flujo de dinero. Joseba, por aquí, no sé si ya pudiste arreglar tu computadora. Sí, sí, ya está arreglado. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, te paso aquí. Voy a regresar tantito los slides para la parte donde ibas a platicarnos un poquito sobre el cambio. Entonces, no sé si Sí. nos explicas. No, no, te agradezco y buenos días a todos. A ver, la idea del cambio es que hasta ahora, o sea, todo el mundo ahora habla de que, claro, ahora estamos en la casa y, entre comillas, no estamos tan ocupados, pero antes siempre estabas ocupado. Entonces, ¿qué pasaba? Que no mejorábamos. ¿Cómo mejorábamos? No hacíamos nada porque dices, no, no, nada pasa, no hago nada. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues vas haciendo funcionar la empresa, el data center, con unas ruedas cuadradas y te da igual y no quieres buscar las ruedas redondas. Ahora precisamente hay que aprovechar este momento para ver cómo mejorar y precisamente volver a evitar que, o cuando pase estos riesgos, estas cosas que pues, seguramente volverán a pasar, cómo uno estar preparado para que le afecte lo menos posible. Entonces esa es la idea, ¿vale? Estar abierto al cambio y no estar ocupado porque entonces realmente a uno le coge ocupado y entonces tiene los riesgos, caídas y demás, ¿no? Y uno de los temas para verificar cuál es tu nivel, para saber si tienes los procesos y procedimientos
para que el riesgo sea mínimo, porque uno de los problemas, y vosotros lo entendéis aquí ahora con el tema de la pandemia, el coronavirus, es el riesgo. Hay que minimizar el riesgo, ¿no? Por eso se hace el aislamiento, la separación social para estar a 6 pies, a 2 metros, minimización de riesgo. Pues es lo mismo. ¿Cómo yo puedo minimizar el riesgo cuando yo opero un data center, cuando hago los mantenimientos y demás? Pues eso está definido por la ISO con los grados de madurez, y el grado de madurez que se ha de tener para tener ese riesgo en el cual no dependes de las personas es el grado de madurez 3, es el mínimo. Si tú tienes un grado de madurez de tus procesos y procedimientos de 1 y 2, dependerás de las personas. Por lo tanto, si hay algún tema como el de ahora y dependes de las personas, será un problema, porque entonces, si esa persona no está, ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo realizas la acción que tienes que realizar? Por eso es muy importante tener los procesos y procedimientos en los grados de madurez 3 mínimo, ¿vale? Para haceros una idea de ese tema, yo estoy en el comité de la TIA 942 y en el comité de los Edge Data Centers, ¿no? Data Centers en el límite, en los del último kilómetro, como quieras llamarlos, cerca del cliente final, ¿no? Y hemos hecho varios white papers y dentro de poco saldrá una actualización del estándar. Bueno, yo creo que será en un año, el año que viene, a principios, con los Edge Data Centers. Y como vosotros entenderéis, los Edge Data Centers se supone que serán sin personal, ¿no? Que estarán allí, pues en cualquier lugar, no se sabrá dónde están, pero no tendrán personal. Por lo tanto, si no tienen personal, ¿cómo aseguras su funcionamiento? Entonces, su funcionamiento lo aseguras, ¿vale? Con los grados de disciplina, y en este white paper explica los grados de madurez y, como podéis ver aquí en el siguiente slide, ¿vale? En el siguiente slide, la recomendación y el requerimiento es que mínimo sean de grado de madurez 3. ¿Por qué? Para que precisamente se asegure que no dependes de la operación para esos Edge Data Centers de personas, que tienes todos los procesos para hacerlo en remoto, y si hay que hacer alguna actuación, por lo que sea, tienes el proceso para saber cómo hacerla convenientemente y qué proceso seguir. Y luego más tarde os hablaremos de un poco más en detalle de este tema de riesgos y del grado de madurez después de esto que os explique Raúl. Gracias, Raúl. Y, por último, importante, ¿cuál es la función de un centro de datos? Es tener un servicio confiable. ¿Por qué? Porque si no das un servicio confiable, ¿para qué quieres un centro de datos? Un centro de datos, ¿cómo aseguras que da un servicio confiable? Teniendo los procesos y procedimientos con el grado de madurez 3 para que minimices el riesgo y no dependas del personal, ¿vale? Entonces, recordar, con vuestro data center, ¿cómo doy un servicio confiable? Esa es la finalidad. ¿Cómo lo consigo? A partir de ahí, pues tomar todas las precauciones que se dicen en este webinar para poder asegurar que das un servicio confiable. Y ahora sí, Raúl, perdona que me he adelantado. Ahora te dejo a ti todo. Gracias. Gracias, Joseba. Bueno, aquí habíamos platicado ya de lo que es la parte de continuidad, sobre lo que necesitamos en este momento de un plan, mantener comunicación, materiales higiénicos, refacciones, evitar riesgos innecesarios. Y ahorita lo que vamos a pasar es, le voy a pedir a Andrés que nos indique qué acciones se recomiendan considerar en ese plan para ya eventos muy, muy puntuales como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, adelante, Andrés. Gracias, Raúl. Gracias por la introducción. Gracias, Joseba, por esa brillante explicación sobre bien en la confiabilidad que tenemos que tener en el centro de datos. Y partiendo de ese principio y de las recomendaciones y aclaratorias que nos acaba de comentar Raúl, sí es importante ya definir qué acciones se recomiendan y que se deben de considerar en este plan. Aquí tenemos un resumen de unas imágenes que nos apoyan para poder definir exactamente cuáles son estas acciones. Primero a nivel humano, luego del personal interno que va a estar operando y trabajando dentro del centro de datos, definir cuál es la operación del día con día, tener un plan de exactamente de los visitantes que van a entrar dentro del centro de datos, y finalmente la regularización de los proyectos o la definición de los proyectos que son críticos y no críticos. Hablando específicamente de la parte humana, bien, aquí tenemos cuatro tareas bastante importantes que son de primera instancia la limpieza. Si bien, como bien lo dice, con nuestras casas tenemos que mantener siempre un nivel de limpieza elevado, sobre todo por la actual pandemia que estamos viviendo, en el centro de datos no es
escapa también de esta variable. Mantener siempre limpio el centro de cómputo. Tenemos que recordar siempre que el virus puede estar en cualquier parte. O sea, no se puede, dura cierto tiempo en superficies metálicas, así como en superficies plásticas. Y entonces en un centro de datos siempre tenemos equipamientos que poseen estas características a nivel de construcción y por ende tenemos que incrementar inclusive los niveles de limpieza y la regularidad que hacemos en este tipo de infraestructura. El centro de cómputo también es un ambiente cerrado donde el virus puede quedar encapsulado. Debemos usar siempre los cubrebocas y guantes, que son ya en resumen los que nos explicó hace rato Raúl. Debemos desinfectar constantemente con toallas antes y después de hacer un trabajo específico dentro de la infraestructura del centro de datos. Hacer una limpieza continua de los puntos de alto tráfico, ya sea en las chapas, en los botones, en las lectores de proximidad, de manera tal de poder garantizar de que no permanezca el virus ahí en esa superficie. Colocar desinfectantes dentro y fuera del centro de cómputo, desde los geles antibacteriales, para de manera tal de garantizar que el personal que esté ingresando se desinfecte antes y posteriormente después de realizar el trabajo. Debemos limitar los accesos, nada más establecer quién es el personal autorizado para hacer cualquier tipo de trabajo, ya sea proveedor o algún operador específico para algún control de cambio que se tenga que hacer en algún equipamiento o hablando en los servicios de centro de datos de colocación para aquellos operadores que van a hacer un trabajo puntual en un equipo servidor o en un switch o algún cambio específico. Debemos tener ya un checklist, un cuestionario básico, donde se resume ahorita no solamente la variables de índole adyacente, sino que también se especifiquen estas variables adicionales. Por ejemplo, si ha viajado a una zona donde haya cierto grado de afectación de este virus, si haya estado en contacto con personas que hayan viajado, que hayan sido infectadas, y posteriormente si ha tenido algunos síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos seca o dolores musculares, que son muchos de los síntomas asociados al actual síndrome del COVID-19. Desinfectar siempre las manos antes de ingresar, inclusive se recomienda el uso de guantes, revisar los medios de control de acceso biométrico, limitar la cantidad de personas. En ese sentido, esta parte es importante, puesto que en un centro de datos tiene que estar específicamente los responsables de cualquier actividad o cualquier mantenimiento preventivo o de índole correctivo que se esté realizando a algún equipo específico dentro del centro de datos. Debemos respetar la separación de 1 metro de distancia entre personas, lo que se viene diciendo ahorita actualmente de Susana distancia. Evitar las aglomeraciones, ya sea en las esclusas o que entren varias personas al mismo tiempo, sino que sea una persona a la vez. Debemos también considerar la descontaminación en caso de ser positivo, ¿verdad? El cambio de filtros de manera regular de los sistemas de enfriamiento de precisión, descontaminar todo el data center en caso de encontrar o presencia ya del COVID-19. Esto ya hablando puntualmente si hay alguna especie de validación o preconfirmación de que exista este virus en este ambiente, ¿no? Estas son las 4 variables a nivel humano. Ahora, a nivel de personal interno que va a trabajar, tenemos que primero garantizar el trabajo en casa. Ahorita ya nosotros lo estamos poniendo en práctica, haciendo trabajo en casa, donde a nivel operativo ninguna infraestructura se puede quedar de manos cruzadas. Tenemos que verificar, contar con un sistema de telecomunicaciones al 100%, donde tenemos las herramientas como el Internet, los sistemas VPN de la infraestructura, wireless y todo este tipo de sistemas de telecomunicaciones. Verificar que se pueda monitorear el centro de cómputos de manera remota. Hablamos de los NOC, bien de los centros de control de monitoreo, donde se pueda monitorear todos los accesos, así como la infraestructura y el equipamiento de misión crítica del centro de datos. Nuevamente, continuando con la parte de limpieza en los objetos de alto uso y de alto tráfico, la limpieza continua de los equipos de uso común y la cuarentena a personal enfermo, que nada más se encuentren tanto en esos centros de control o en las áreas específicas del centro de datos, únicamente el responsable o los responsables que vayan a estar operando esos centros de datos. La matriz de personal, obviamente, tiene que definirse que haya un solo equipo, que no haya intercambios recurrentes de este personal responsable del centro de datos. Es decir, también apoyando a lo que mencionaba hace rato Raúl, redefinir las cadenas de mando nos va a permitir a que esta matriz de equipo de personal específico responsable de operar el centro de datos sea los únicos que tengamos visibilidad a poder evaluar cómo está operando ahorita actualmente el centro de datos. El personal no puede convivir con otros equipos, ni dentro ni fuera de la oficina. Hablando en el sentido de responsabilidad para poder resolver cualquier eventualidad
o cualquier evento con apoyo remoto. Por ejemplo, si el especialista de los servidores que funcionan con un sistema operativo determinado se encuentra trabajando de manera remota y sus manos van a ser los operadores que se encuentren en el NOC, apoyarse con esas personas para poder hacer algún trabajo puntual específico de corrección. Protocolo de remoto de ayuda, respetar siempre lo que mencionaba hace rato también la cadena de mando, evitar los contagios cruzados, ¿no? Evitar también el contacto con otros equipos, ya sea a través de la comida, compartir elevadores. Ahorita, inclusive en muchas organizaciones donde tienen sistemas de elevadores, inclusive para el acceso a sitios de misión crítica, establecen que tienen un máximo de capacidad de 10 o 12 personas. Ahorita se está validando que nada más entren 4 personas, separados obviamente 1 metro entre ellos. Tenemos que limitar los viajes, ya sea de entre otras ciudades o inclusive de países. En este caso interviene mucho la parte de, de los mantenimientos correctivos, donde si bien los recursos tienen que moverse a veces de una ciudad a otra, y entonces tratar de establecer, que eso se dirá más adelante, cuáles son las actividades, ¿verdad?, que se tienen que realizar de manera puntual y cuáles se pueden posponer, de manera tal de definir cuáles son las que comprometen el comportamiento y la funcionalidad del centro de cómputo. Para otros centros de cómputo, por ejemplo, también se recomienda hacer un confinamiento del personal en un solo sitio. Hablando en este punto específico, hablando desde la parte del NOC, del monitoreo, donde se encuentra el centro de atención de asistencia a los clientes, por ejemplo. En caso de personal de diversos sitios, se debe tener en cuenta unas reglas muy estrictas en la parte de limpieza. Como ya se mencionó, el uso de desinfectante, el uso de gel antibacterial, de los tapabocas, de los guantes, que si bien es tratar de crear un ambiente de tipo biosanitario, es decir, el mismo criterio, la misma cultura de limpieza que se conserva en un quirófano, tenemos que conservarla también en un centro de datos, en un área de emisión crítica. Debemos de planificar y limitar el área de circulación en la calle, dejar recibir permiso de circulación especial, solamente una persona por vehículo. Esto actualmente a nosotros como empresa integradora y consultora y prestadora de servicios de mantenimiento para centros de datos, tenemos que seguir este protocolo de manera tal de garantizarle a nuestros clientes la continuidad de operación y de respuesta para sus centros de emisión crítica. Esto en resumen del personal interno. Ahora, para la parte de operación del día con día, recomendamos definir cuáles son las actividades críticas y cuáles son las no críticas, de manera tal de enfocado específicamente en la parte de mantenimiento, que se tiene que posponer y cuáles se tienen que reprogramar, de manera tal de no comprometer la operación del centro de datos. Por ejemplo, hablando de las pruebas con carga, ya sea en vacío o bien del sistema de respaldo UPS, de los sistemas de la redundancia o el teamwork de los sistemas de enfriamiento de precisión, todo este tipo de actividades se tienen que nuevamente revisar y hacer el protocolo de operación acorde con la actual contingencia. Debemos de planificar qué hacer en caso de ausentismo al 100%. Obviamente lo que mencionamos hace rato, apoyo con los centros de control, con las personas y líderes responsables de cada área de facilities. En la parte de refacciones, debemos garantizar tener las refacciones de los equipos que forman parte de la misión crítica y de la operación del centro de datos, como son los sistemas de enfriamiento de precisión, el caso de los UPS, las baterías, para los equipos de enfriamiento, disponer de los sistemas compresores, de los filtros, para la parte de las plantas de emergencia, por ejemplo, contar con tanques de combustible, con la disponibilidad de proveedor para poder hacer la recarga, ¿no? Checar el estado de las máquinas, hacer un recorrido operacional, hablando desde la operación de cómo se está comportando la carga de IT, desde la visibilidad que nos da nuestro panel del UPS, cómo se está comportando el sistema de enfriamiento, se acorde con los rangos de temperatura, con los rangos de humedad relativa que se requiere para que los equipos de IT se encuentren funcionando de manera correcta. Verificar que se encuentren bien ajustados todos mis elementos eléctricos, desde la planta de emergencia hasta los tableros principales y los críticos. Verificar todas las fuentes de los equipos que estén conectadas y sin alarmas. Verificar que no existan discos duros con alertas. En este sentido, sí es de alta atención y de alta visibilidad, puesto que esto va a permitir ya tener un sistema de respaldo al día y que los clientes se sientan seguros de su sistema de respaldo y de evaluación. En el caso de proveedores, tenemos que definir cómo ingresan al centro de datos, repasar cuáles son los protocolos de ingreso, obviamente como los que ya se mencionaron, para los sistemas de esclusa, una persona para cada ingreso, repasar nuevamente las características de ingreso, hacer ese checklist de si tuvieron, por ejemplo,
contactos con personas que hayan tenido este tipo de síntomas. También evitar contacto controlado, el mínimo personal interno crítico, específicamente hablando de la infraestructura del centro de datos en los sitios de emisión crítica como las salas de energía, las partes de enfriamiento, bien en los sistemas de jaula o de infraestructura IT crítica para los clientes. Definir las políticas de salud y sana distancia de la empresa. Como ya se mencionó, respetar a 1 metro de distancia entre personas, ¿verdad? De manera tal de poder garantizar cero contacto y que minimizar el nivel de expansión de este virus. Esto en la parte de operaciones del día con día. Y finalmente, en la parte de visitantes, aquí tenemos un ejemplo de cuál es una notificación, el cual se hace, se le comparte a aquellos visitantes, hablando de los centros correccionales, por ejemplo, del condado de Cook en Illinois, en Estados Unidos, donde aquí se resume cuáles son los mínimos niveles y requerimientos que se necesitan para poder garantizar un ingreso seguro a un sitio determinado. Y plasmando esta información, damos el siguiente resumen, como es la limitación de los accesos, hacer un cuestionario respectivo acorde a las medidas de seguridad y sanidad para ingresar a los sitios de emisión crítica, limpieza constante antes de ingresar, como mencionaba hace rato, el uso de tapabocas, del gel antibacterial, inclusive de guantes, de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar, siempre escoltado por una sola persona y por la misma persona, a la responsable en este caso de los sitios de emisión crítica. No estar en contacto con múltiples personas y que sea un equipo de trabajo de más de 5 o de 8 personas, porque si bien esto pudiera presentarse como una especie de ecosistema para que se esparza este virus. No usar baños del staff o del personal interno, es decir, que no hayan baños o accesos compartidos, que siempre sean accesos independientes. No se deben usar áreas comunes para personal interno y aparte no ingresar si se observa algún enfermo, ya sea de cualquier cosa. Estamos hablando desde síntomas normales de gripe o de cualquier enfermedad que pueda presentar síntomas similares a la actual pandemia que estamos viviendo. Esto en resumen en caso de los visitantes. Y finalmente, para la parte de proyectos, suspender los proyectos que no sean críticos para la infraestructura del centro de datos. Obviamente aquí tienen que reunirse los responsables y los líderes de cada departamento, hablando de los sitios de emisión crítica, desde los responsables en dar la cara con los clientes, así como los responsables líderes de cada infraestructura crítica y los responsables a nivel de servicio, de manera tal de que hagan un consenso y definir cuáles son los proyectos que van a representar un impacto directo en la operación del centro de datos y cuáles no. Así garantizar una confiabilidad, como mencionaba también hace rato Joseba, en nuestra infraestructura y que no se vea comprometido el centro de datos. Y limitar los accesos, como ya se mencioné, donde haya puertas de acceso distintas tanto para el área de operativa como para el área de proyectos. Y es decir, en resumen, definir cuáles son los proyectos que van a formar parte de los sitios de emisión crítica y van a ocasionar cierto impacto positivo, ¿verdad? Hablando de mejoras de la operación, ya sea a nivel de enfriamiento o a nivel de respaldo UPS. Esto en el caso del proyecto. Son, en líneas generales, el resumen de las recomendaciones que nosotros, como empresas integradoras y consultoras de centro de datos, damos pauta para que ahorita muchos de los protocolos que se tienen, tanto para análisis de riesgo en infraestructuras de emisión crítica, se contemplen además con estas distintas recomendaciones. Entonces, adelante Raúl, ya después de esta información, bueno, esperamos ya las recomendaciones y el resumen de Joseba. Muchas gracias, Andrés. Entonces, aquí lo que nos acaba de platicar Andrés es estos puntos muy puntuales que hay que realizar para mantener nuestro centro de cómputo sano y el personal que está trabajando dentro de ese centro de cómputo. Y teniendo como macroideas que son los puntos de partida para sacar todos estos puntos de recomendación que dio Andrés, tendríamos que estas 10 conceptos, mantenernos al tanto, debemos compartir nuestras experiencias entre el equipo, entre los expertos, entre los propios usuarios y operadores del centro de cómputo, definir procesos de escalamiento. La cadena de mando es muy importante definirla y tenerla clara, definir las políticas técnicas de actuación ante esta situación que estamos viviendo, revisar las políticas de mantenimiento
evitar espacios compartidos, y aquí se habló mucho de la parte de visitantes y personal interno. Tenemos que mantener esa sana distancia entre todas las personas para evitar ese contagio cruzado que pudiera ocurrir y que nos pudiera dejar sin personal disponible, ¿no? Evitar equipos compartidos, si estamos hablando de computadoras, de equipos de medición, si eso es necesario porque no se tienen tantos equipos, pues te genera un protocolo de limpieza antes y después de usarlo. Está el uso de guantes, pero todo esto englobado en la parte de limpieza, ¿no? Es importante también revisar la capacidad de los proveedores externos y en el caso, por ejemplo, sobre todo de empresas de colocation, de centro de cómputo que dan servicios a terceros, tienen que considerar cómo es que se van a poder obtener permisos para circular en casos de cierre de calles. Por ahí, Canacintra, y también por ahí hay un documento que sacó el gobierno federal en donde indica cuáles son los servicios que se consideran críticos. Sí les puedo decir que lo que son las TICs, las telecomunicaciones y la industria de las TICs, son las que están consideradas dentro de esta parte prioritaria en donde se pueden conseguir los permisos necesarios para la circulación del personal. Bueno, hasta ahorita lo que hemos englobado, primero hablamos de lo que es el plan general que se tiene. Después Joseba nos ha estado hablando de que todo eso está asociado a una parte de madurez. Entramos ahorita al detalle con Andrés de cosas muy puntuales que tenemos que hacer para este caso muy específico, pero vamos otra vez a ampliar esta visión, y aquí le quiero pasar la palabra a Joseba para que nos explique cómo esto forma parte de un centro de cómputo. Y esto viene a raíz de unas preguntas que nos hicieron. Oigan, y esto, bueno, ya diseñamos un centro de cómputo nivel 1, 2, 3, 4, tier 1, 2, 3, 4. ¿En dónde viene toda esta parte, no? Toda esta parte de planes y procedimientos. Y bueno, y ahí es donde quiero que Joseba nos ayude a redondear de que esto sí se puede planear, sí se puede trabajar con tiempo, y ahora lo tenemos que trabajar con tiempo pasando esta crisis, y lo debemos de considerar como parte ya de la vida de un centro de datos. Micrófono, ya. No, sí, efectivamente, y gracias, Raúl. Y es un poco la idea, porque uno de los temas que uno dice es, no, cuando uno iba a un centro de datos, nosotros íbamos a hacer una auditoría, todo el mundo dice, no, yo soy súper redundante. Ah, entonces, ¿por qué ha caído 8 horas el data center? ¿Vale? O, por ejemplo, decir, no, yo tengo todos los procesos y procedimientos. ¿Así? ¿Todos? Sí, yo tengo todos los SOPs y MOPs para encender, apagar el breaker, pero eso no es todo. Realmente tener los procesos y procedimientos de un data center es un todo. Por eso los riesgos que hay y las caídas de los sistemas. Por eso están las disciplinas de operaciones, que las que cubren todos los procesos de un centro de datos serían 11. Y os explico. La primera sería Service Level Management, sería como la ISO 20000, niveles de servicio, cómo gestionas los niveles de servicio, los SLAs, las reclamaciones de cliente, cómo haces todos esos procesos, ¿no? Porque no puedes depender de las personas, tienes que tener unos procesos para saber cómo lo haces. Seguridad de las personas en el lugar para ver cómo gestionan cuando las personas están en el lugar. Como decía muy bien antes Andrés, la seguridad de las personas significa no solo cómo salir del edificio si está en fuego con la salida de emergencia y demás, cómo evacuar, sino también cómo acceder al edificio, con qué métodos de limpieza y qué métodos de higiene hay que acceder. Pues todo eso es la seguridad ocupacional, ¿vale? Luego está la seguridad, ¿no? De acceso, de gente que tiene realmente acceso y cómo controlas ese acceso. Luego está cómo gestionas los proyectos, ¿no? Para asegurarte que los proyectos los gestionas convenientemente. Por ejemplo, la gente dice, no, yo voy a tirar un cable de este nuevo router a este servidor. Y tira el cable y le da igual. Y a lo mejor, pues, ha de saber, eso es un proyecto, cómo vas a gestionar y vas a conectar ese cable, por dónde va a conducir, qué persona lo va a instalar, va a utilizar las medidas higiénicas adecuadas, pues todo eso es súper importante, ¿vale? Porque luego hablaremos que hay un estándar de limpieza de los centros de datos. Están las operaciones, cómo gestionas las operaciones de un centro de datos. Hay una persona de contacto, hay una matriz de escalamiento,
¿con quién contactas? ¿Cómo gestionas las incidencias? Si hay una incidencia, ¿se ha solucionado esa incidencia? Por ejemplo, me acuerdo una vez que era un viernes, además me acuerdo que luego hicimos la auditoría y en un data center nos dijeron, sí, es que el viernes tuvimos una pequeña incidencia en el grupo electrógeno, pero bueno, era viernes y dijimos, bueno, es fin de semana, el lunes lo miramos. Porque no es importante. Bueno, pues claro, no es importante, viene Murphy y el sábado se fue la electricidad y el grupo electrógeno no arrancó, el data center abajo. Entonces, ¿todo eso qué es? Pues tienes que tener unos procesos, cómo gestionas las incidencias. El problema viene por una dejación de funciones, por no tener el proceso adecuado para asegurarte que gestionas o hay un cambio de turno y das a la nueva persona, le das toda la información correctamente. Todo eso son unos procesos, ¿vale? Luego está el tema organizacional. Hay una organización, hay un organigrama. Esto es muy importante. Hemos llegado a data centers, auditorías, que decimos, a ver, ¿nos puedes enseñar el organigrama del centro de datos? Algunos nos dicen, pregunta a recursos humanos. Recursos humanos nos dice, no, es que eso es cuestión de TI. Nosotros no sabemos cuál es el organigrama del data center, porque eso es cuestión de los de informáticos. Pues todo eso es un problema, porque ¿quién es el responsable? La gente dice, no, las alarmas van a todo el mundo. ¿Quién gestiona todo eso? ¿Cómo gestionas quién va a resolver esos problemas? Por eso es muy importante el tema de la organización, gobernabilidad, manejo de riesgos, vital. ¿Cómo gestionas los riesgos? ¿Sabes calcular los riesgos? Es muy importante saber cuáles son los riesgos para saber cuál es el control para minimizar el riesgo. Insisto, está bien Murphy. Murphy nos puede aparecer a todos, pero no sé por qué usualmente Murphy aparece con el que tiene el riesgo aquí, no con el que tiene el riesgo aquí. Será por algo. Por eso es bueno minimizar el riesgo. ¿Cómo lo calculamos para mitigarlo? ¿Vale? Aparte está, lógicamente, sostenibilidad medioambiental, que eso ayuda también a la higiene, a la limpieza, ¿no? ¿Cómo eres sostenible, eficiente? ¿Vale? Monitoreo, reporte y control. ¿Cómo monitoreas? En algunas auditorías llegamos unos monitores, unos sistemas de monitorización de CIM de $500,000. Entonces le preguntas y le dices, bueno, enséñame en este punto que estás viendo. Y a lo mejor nos enseña ese punto y la temperatura eran 48 grados centígrados. ¿Y por qué son 48 grados centígrados? Ah, no sé, siempre ha estado así. Imaginaros, es imposible. Tienes que tener una gestión de todo eso, el porqué de las cosas, unos procesos, ¿vale? Y por último, y muy importante, la resiliencia organizacional. ¿Qué va a hacer la organización? ¿Está preparada? ¿Tiene los procesos preparados para actuar en situaciones de crisis como esta? Justamente terminamos el plan de Disaster Recovery y Business Continuity para 2 data centers 5 días antes de que pasase el lockdown. Ahora ellos están contentos de que tenían el plan porque gracias a eso han podido reaccionar, porque antes no tenían ni los procesos adecuados, ni sabían. Lógicamente hay cosas a mejorar. Ahora, de hecho, han visto cosas y procesos que se hicieron en el plan que quieren mejorar para que la próxima vez que vuelva a pasar, pues sean aún más eficientes. Pues todo eso es súper importante. ¿Y cómo sabes que todo eso lo tienes bien? Con el grado de madurez 3 que os comentaba, ¿vale? Si vamos al siguiente slide, no sé quién me... Ah, vale. Aquí uno puede mapear y ver ese grado de madurez. Porque hay gente que dice, yo tengo todos los procesos. A ver, ¿qué quiere decir todos? Para la persona 1 quiere decir A, para la persona 2 B, C. Entonces no puedes comparar, no puedes saber. Precisamente por eso el grado de madurez, porque así tienes el mismo baseline. Para eso son los estándares, para tener el mismo baseline, la misma base para poder saber exactamente el por qué y cómo tener los procesos y cómo saber que los tienes bien. Entonces, con este mapeo, con esta araña de procesos, tú sabes en cada disciplina y subdisciplina qué grado de madurez tienes. Entonces, el azul sería el 3, que es el mínimo, ¿no?, que hemos dicho que habrías de tener, y el naranja sería donde tú estás. Entonces, tú puedes mapear y ver exactamente en qué disciplinas tienes que mejorar y crear esos planes de acciones de mejoras. Como os decía antes, no sigáis con el naranja, que es la rueda cuadrada, ¿no? Y nunca mejor dicho con la araña, ¿no? Intentar pasaros a la rueda redonda para funcionar correctamente, ¿no? No decir que estáis ocupados, por lo tanto, pensar en eso. Dejar la rueda cuadrada y pasar a la rueda redonda. Y perdonar la repetición. Importante ejemplo. Limpieza técnica de centros de datos. ¿Cuántas veces? O descontaminación. Creo que en México se utiliza también la palabra descontaminación.
Pues hay un estándar. ASRAE recomienda que, y si veis aquí en amarillo, que los data centers tienen que tener un nivel de limpieza. Por ejemplo, nosotros veíamos que las limpiezas dicen, bueno, yo limpio y que se vea limpio. Bueno, que se vea limpio, no sé qué quiere decir que se vea limpio. Hay un estándar que es la ISO 14644 y te dice que ha de tener una clase 8 de limpieza. ¿Vale? Por lo tanto, hay un estándar, el ASRAE te recomienda que seguir un estándar para tener esa limpieza técnica. Y eso viene a colación, por desgracia, de lo que está pasando ahora. Si uno tiene un data center limpio, no tiene, ¿qué tiene? El riesgo mínimo, minimizar los riesgos, que tiene unos procesos de limpieza. Si vamos a la siguiente slide, por favor, ahí vemos que vamos a ver la limpieza técnica, pero ahora os voy a calcular el por qué es importante. Fijaros que os hablaba de riesgos, porque la gente dice, ¿por qué necesito esto? Bueno, vamos a ver el riesgo. Con el riesgo tú lo calcularás. Hay una ISO, que es la 27005, que te define los niveles de riesgo dependiendo del número que tengas, ¿vale? Entonces tienes, si el riesgo está entre 1 y 5, es bajo, por lo tanto, no necesitas ningún control adicional. Medio, amarillo, necesitas unos controles. De 11 a 15, alto. Por lo tanto, necesitas unos controles muy extremos porque tienes un riesgo muy alto. Y de 16 a 25, crítico. Entonces, has de hacer un análisis de riesgos y con este análisis de riesgos puedes saber dónde estás y saber qué tienes que hacer y controlar para minimizar el riesgo. Vamos a la siguiente slide, ¿vale? Para enseñaros un ejemplo. Y en la siguiente slide hemos hecho una evaluación de riesgos y os saco simplemente el slide de la limpieza técnica, ¿vale? En los riesgos en un data center hay muchos porque tienes una serie de assets, ¿vale? Pero uno de ellos es la limpieza. De hecho, hay varios puntos de la limpieza técnica, pero saco uno. Por ejemplo, evaluación de riesgos. Limpieza técnica es el activo, ¿vale? Tengo en mi centro de datos cumpliendo el estándar. El propietario del activo, en este caso, era gerencia de servicios. En otros casos puede ser la gerencia de mantenimiento, dependiendo de la empresa. Esto depende de la organización. ¿Cuál es la amenaza? Contaminación, ¿no? Amenaza. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la vulnerabilidad? Que hago un mantenimiento inadecuado, que no hago una limpieza adecuada. Esa es la vulnerabilidad que tengo, ¿no? El propietario del riesgo es gerencia de servicios porque es el propietario del activo o puede ser alguien diferente, depende de la organización. Pero aquí se sabe quién es el responsable y puedes generar el proceso adecuado. Entonces aquí calculas, ¿cuál es el impacto? Alto, ¿no? Si no tienes una buena limpieza del centro de datos, puedes tener un impacto alto. Si no tienes una clase 8, vamos aquí, ahora con la pandemia no sería alto, sino sería muy alto, pero en género normal es alto, ¿por qué? Porque todas las partículas entran dentro de los servidores y los servidores se degradan y pueden degradar su función y pararse. Aparte de eso, los servidores, en lugar de durar 5 o 10 años, puede que duren 1 o 2 y se reduce su rendimiento. Por lo tanto, el impacto puede ser alto. ¿Cuál es la probabilidad de tenerlo? ¿Cuál es, un momentito para mirar, cuál es la probabilidad? Bueno, la probabilidad de que tenga un problema por la limpieza, moderado, vamos a poner moderado. Lógicamente, si ahora le preguntas a cualquiera cuál es la probabilidad de que tenga ese problema, te dirán alto, ¿no? Porque estamos en un caso de pandemia y dirás, uy, ahora es alto. Pero hemos puesto moderado. Pues fijaros, si yo pongo impacto alto, probabilidad moderado, puntuación, el impacto 5, probabilidad 3, riesgo, ¿qué es riesgo? Riesgo es impacto por probabilidad, ¿no? Multiplicado por la probabilidad. 5 por 3, 15. Tengo un riesgo de 15. ¿Qué hemos visto? Que 15, ¿vale? Es un riesgo alto, ¿no? Rojo, ¿correcto? Casi al límite del 16-25, que sería muy alto, ¿vale? O extremo. Entonces digo, bueno, pues ¿cómo mitigo este riesgo? Pues controles existentes. Bueno, tengo que conseguir una empresa de limpieza técnica certificada, tener unos procesos. Entonces ahí has de poner tus controles, ¿para qué? Para mitigar ese riesgo. ¿Cómo lo mitigo? Bueno, si yo tengo la empresa de limpieza técnica certificada, tengo los procesos y procedimientos, la probabilidad de que ocurra, ¿qué será? Pues en vez de ser moderada, será muy bajo, porque como tengo un control y unos procesos, será muy bajo. Como la probabilidad es muy baja, 1 por 5, 5. De 1 a 5 el riesgo es bajo. Ya he mitigado ese riesgo.
Entonces, ese es el punto más importante. Si vamos a la siguiente slide, o esta era la última. Esta era la última. Esta era la última. Bueno, pues había otro, pero simplemente que sepáis, moraleja, si tú tienes los procesos y procedimientos y sigues los controles adecuados, el riesgo es mínimo y no tendrás problemas. Gracias, espero que haya quedado claro. Perdón, Raúl, gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Bastante claro, lo estábamos comentando hace un momento. Y bueno, aquí estamos poniendo algunas de las fuentes que utilizamos por parte del Uptime Institute, un documento que sacó sobre recomendaciones para minimizar los riesgos por el COVID-19. También un documento del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. También está el documento de Data Center de TIA 942 que nos mencionó Joseba, en las RAE ISO 14644 para la parte de limpieza de centro de datos y el manejo de crisis de Web Chart Will We Solve, en donde viene un poquito estas 5 preguntas que hay que realizar, junto también con información de Chase, que está repartiendo a sus usuarios para tratar de armar ese plan de trabajo. Bueno, esto de alguna forma resume cuáles serían las recomendaciones que tenemos como TechStart-Labs y EPI-TIA para mejorar el desempeño del centro de datos en estas épocas de crisis sanitaria. Tenemos por ahí un chat para dar preguntas. Damos unos momentos para hacer unas preguntas y vamos a lanzar unas preguntas que tenemos por ahí. Si nos pueden ayudar a contestarlas, nos sería de mucha utilidad. Las preguntas que están viendo ahorita en su pantalla serían, ¿tienen un plan de contingencia para el centro de datos? 2, ¿cuentas con un centro de datos para ejecutar un DRP, un Disaster Recovery Plan? 3, ¿qué tanto de tu operación se ejecuta en la nube? 4, ¿cuentas con una póliza de mantenimiento para tu infraestructura? 5, ¿cuentas con material higiénico en estos momentos dentro y fuera de tu centro de cómputo? Y 6, ¿cuántas personas son responsables de la correcta operación del centro de datos, considerando todos los aspectos del mismo, personal de infraestructura, de seguridad, de red, de telecom? Y bueno, ahí vienen las respuestas. Si nos pueden ayudar a contestar estas preguntas, las vamos a mostrar en unos segundos, unos 30 segundos, los resultados para comentarlos. No sé si quieras comentar algo adicional, Andrés, Joseba, sobre alguna recomendación, algún punto que sea importante resaltar. Bueno, en mi caso me gustaría también recomendar seguir el estándar de operaciones de los de grados de madurez, que es el DCOS, el Data Center Operations Standard, que es el que incluye las 11 disciplinas, que es el que te da esa guía precisamente para poder minimizar el riesgo y estar preparado perfectamente para que tu riesgo sea, recordar, entre 1 y 5, para que sea bajo y estéis preparados y Murphy no vaya a vuestro centro de datos. Ese sería mi resumen. Gracias. Gracias. A ver, ahí por ahí no sé si están viendo las respuestas. Aquí en la primera pregunta tenemos, ¿tienes un plan de contingencia para centro de datos? El 67% no lo tiene. Entonces, creo que esta información que nos compartió Joseba puede ser de utilidad. Y sí les adelanto que estamos trabajando con EPI, con Joseba y todo su equipo, en desarrollar un plan de capacitación en 2 vertientes. Una es, hay un plan de capacitación con certificación directamente por EPI-TIA en los estándares de DDoS, de TIA 942. Por ahí les haremos llegar la invitación. Son cursos en línea que da directamente personal de EPI. Esa es una vertiente. Y la segunda vertiente, vamos a desarrollar una serie de workshops o talleres de aproximadamente 4 horas, 2 días, 2 horas, 2 días, con el cual vamos a revisar de manera
con un detalle adecuado lo que serían las recomendaciones de TIA 942 a nivel del centro de datos, también una parte en la parte de operación, para que tengan ese primer sabor de la importancia de conocer los estándares a nivel de centro de datos, pero también las recomendaciones a nivel operativa, y de ser de su interés, pues ya puedan pasar un proceso muchísimo más sofisticado de capacitación con la gente de EPI, TIA, ¿no? Entonces, eso le estaremos llegando a su correo. Estamos pensando que podríamos empezar este workshop después de la Semana Santa. Estamos hablando después del 10-12 de abril, pero los mantendremos al tanto. Les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitter. Les voy a poner por aquí. Estos son Raúl Santoyo y aquí están nuestros canales. La segunda pregunta es, ¿cuentas con un DRP? Estamos hablando de que 40% no lo tiene, 22% sí lo tiene y 33% no lo sabe. O sea, aquí creo que hay áreas de oportunidad para todos para poder estar preparados para este tipo de contingencias. ¿Qué tanto de tu operación se ejecuta en la nube? El 10%, 11%, 10%. Y estamos hablando que mucha gente lo está haciendo todavía en sitio. Entonces, toda esa parte de gobernabilidad, de buenas prácticas de operación, creo que son importantes resaltarlo. Y vamos a trabajar en poder enviarles más información y poder tener videos como estos para ustedes. Cuentas con una póliza de mantenimiento de infraestructura, 67% sí lo tiene, eso es excelente. Quiere decir que tenemos apoyo de proveedores. Cuenta con material higiénico dentro y fuera del centro de cómputo, 56% ya lo tiene. Es importante tenerlo, dado las condiciones, y bueno, invitamos a que todos tengan esa parte, siempre y cuando lo encuentren. Ahorita, ayer traté de conseguir algunas toallas sanitizantes y fue complicado, entonces habrá que buscarlas. Y ¿cuántas personas son responsables de la operación del centro de datos? Aquí es donde estamos viendo que prácticamente el 80% está entre 2 y 5, o sea, no hay mucho personal para atender el centro de cómputo, lo cual es bastante común en esta industria. Por lo tanto, se tiene que organizar de mejor manera, se tiene que depender de proveedores, y bueno, hay que tener este plan de comunicaciones como que mencionamos hace un momento. Entonces, no veo preguntas ahorita por el momento. Entonces, por lo tanto, les agradecemos mucho su visita, su participación. Estén al tanto de nuestros comunicados. El próximo seminario lo dará directamente Joseba y hablará un poquito más sobre esta parte de los grados de madurez, sobre lo que es la parte de operación. Y bueno, agradezco mucho el que estén con ustedes esta hora. Y no tengo nada más que decir. Andrés, Joseba, ¿algunas palabras para terminar? No, bueno, a todos muchísimas gracias. Parece que hemos sido claros, no hay preguntas. Espero que haya quedado claro y quedamos a vuestra total disposición. Y muchas gracias. En este webinar que daré, que muy bien Raúl ha dicho, entraré más en detalle en los diferentes procesos y subdisciplinas para que quede más claro para los procesos en los centros de datos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y bueno, de mi parte, quiero agradecer a los participantes que se hayan tomado esta hora de su tiempo para poder participar en el webinar. Espero que la información que les hemos compartido sea de bastante utilidad, sobre todo para la adaptación y repaso de los protocolos que tengan y análisis de riesgos para su infraestructura crítica de centro de datos, y no solamente para los dueños del centro de datos, sino también para aquellos profesionales que se encargan de desarrollar diseños de centros de datos y que tomen en cuenta también estas nuevas variables que se están sumando a la hora de poder diseñar un centro de datos. En mi caso ya lo estamos considerando, y bueno, que mejor recomendación es que cuídense, sigan los protocolos y las recomendaciones de seguridad y de limpieza. Y bueno, excelente día para todos y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por tus saludos. Estamos todos en contacto y bueno, damos fin a este webinar. Nos vemos en el próximo evento. Gracias, Nicolás. Gracias, chao. Gracias, hasta luego.